Bienvenidos a la clase de Antiguo Testamento 1. Estamos en la sección de libros históricos. Vamos a continuar con la unidad 4 y se titula El reinado de Saúl. Del primer libro de Samuel, capítulo 8 hasta el 31. Vamos a mirar de una manera panorámica la vida del rey Saúl, sus éxitos y su fracaso, y cómo Dios actuó en medio de esa situación. Muy bien. De los capítulos 8 al 15, vemos la oportunidad que Dios le da a un hombre como Saúl, pero que no aprovecha esa oportunidad y fracasó. En los primeros versículos del capítulo 8 leemos que los hijos de Samuel pues eran pecadores, como lo habían sido los hijos de Elí. Sin embargo, notamos una diferencia. Miren, cuando las escrituras mencionan a los hijos de Elí, Dios le reclama a Elí. O sea, echa gran parte de la culpa de esos pecados al fracaso de Elí como padre. De hecho, Dios le dice, ¿no? Por honrar más a tus hijos que a mí. A los hijos, obviamente, fueron castigados, murieron, pero Dios viene y habla directamente con Elí. No con los hijos, sino con Elí, trata con Elí. Entonces, esta es la diferencia. Ahora los hijos de Samuel también están haciendo lo malo, pero miren, a Samuel no se le reclama nada. Dios no le reclama esto. En cambio, a Elí sí. Posteriormente se diría lo mismo de David. Sus hijos eran en gran parte un reflejo de sus fallos. Pero en el caso de Samuel es diferente. Al parecer no hay cuestionamiento a Samuel. En realidad, Samuel es una de las pocas personalidades de las Escrituras sobre las cuales no se dice nada crítico o negativo. Ahora, esto no quiere decir que Samuel no tenía pecados, pero es un alto tributo que se le rinde. Miren, los ancianos de Israel hicieron una petición a Samuel y le expusieron y le dijeron los motivos por los cuales le hacían esta petición. Primero, que Samuel ya era entrado en años, es decir, ya era viejo, pues, Samuel. Segundo, la maldad de sus hijos. Y el tercer motivo, que le constituyera un rey como tenían las naciones alrededor de Israel. Son lo que los ancianos de Israel le piden. Ahora, Samuel ya tenía 60 años de edad, pero vivió 20 años más. Sus hijos sin duda actuaban mal, pero desear un rey para poder ser como las demás naciones es lo que más le desagradaba a Samuel y sin duda a Dios también. El pueblo de Dios, desear ser como otros o como los demás pueblos, era especialmente lo que no debían de ser, no ser como otras naciones. Pero es cierto que la posibilidad de escoger a un rey fue mencionada en la ley mucho antes, que más adelante el pueblo de Israel iba a tener un rey, pero hasta ese momento Dios era su rey. Ahora, no fue el sistema de un gobierno teocrático, sino la desobediencia del pueblo que hizo derrotar a Israel. La teocracia demandaba la obediencia y puesto que Israel actuaba con rebeldía, Dios le daría lo que pedía. Y ellos estaban pidiendo un rey. Son pocos los hombres que teniendo tantas cosas a su favor al inicio de su carrera han concluido en una tragedia tan amarga como la de Saúl. Y le dieron y Dios permitió que ellos escogieran un rey. ¿Y qué creen? Saúl, el primer rey de Israel. Ahí está. Dice Dios, bueno, hagan lo que quieran y ahí está, el rey. Y la historia de Saúl están allí escritas como un testimonio inolvidable de las trágicas consecuencias de la desobediencia y la terquedad hacia el plan de Dios.
La primera reunión con Saúl nos deja ver el terrible desenlace que tendrá su vida. ¿Quién es Saúl? Bueno, Saúl nació en Gabá, un pueblo cercano de Ramá, donde era Samuel. Provenía de la tribu de Benjamín. Era desconocido Saúl a nivel político. Es más, trabajaba cuidando los rebaños de su padre. Su apariencia física parece que influyó un poco para ser escogido. Su gran tamaño inspiró confianza y las tribus se unieron para seguirlo, lo cual era necesario para salvar a los filisteos. Para salvarse de los filisteos. Evidentemente Dios dio a Israel la clase de rey que querían, pero tenían la intención de emplearlo de una manera significativa. Así que Samuel ungió primero a Saúl como rey en privado y luego le ungió en una ceremonia pública. El aceite de la unción era cuando se empleaba en el culto, un símbolo del Espíritu Divino, pero en la consagración marcaba el don que Dios hacía de su Espíritu para ayudar al rey de Israel a administrar su gobierno. Este título de ungido se empleaba solo de una manera absoluta al rey. Posteriormente la palabra o el título también se le dio al Mesías, ¿no? Al ungido del Señor, a Jesús, ¿verdad? Acuérdense que todo esto es una sombra de lo que vendría más adelante. Saúl inició su reinado con una serie de brillantes victorias. Empezó bien, pero no siempre el que empieza bien termina bien. Empezó bien, Saúl empezó bien. Victorias tras victorias contra los amorreos, los moabitas, los edomitas, los filisteos. Varias victorias. Sin embargo, pronto Saúl se olvidó de su dedicación y de las solemnes palabras que Samuel pronunció cuando lo ungió. Permitió que sus éxitos lo envanecieran. Se llenó de orgullo, se llenó de vanidad. Se dio a sí mismo todo el crédito de haber vencido a sus enemigos, en vez de darle la gloria y honra a Dios. Desafortunadamente, el ser humano tiene ese problema. Su tendencia es a atribuirse los logros, los éxitos. Cuidado, ministros, siervos del Señor, cuidado. Tenemos serios problemas nosotros para mantenernos en el éxito. Ese es un problema muy serio. Y eso es lo que le sucede a Saúl. No puede lidiar con el éxito. Su corazón se llena de orgullo, de vanidad. Y ahí está el fracaso. Cuidado, que cuando nuestro corazón se llena de orgullo por nuestros éxitos. No es nuestro, es de Dios. La honra y gloria debe ser de Dios. Veamos, ¿qué fue lo que llevó a la caída, al deterioro, al reinado de Saúl? Bueno, 3 pecados principales que cometió Saúl. El primero fue en la batalla contra los filisteos. Hizo un sacrificio al Señor antes de la batalla y en ausencia de Samuel. Y pretendiendo ser el sacerdote, lo realizó él mismo. Cuando vino Samuel, pues obviamente Samuel lo regañó por su desobediencia, y no solamente porque desobedecer a Samuel, sino por transgredir el mandato de Dios. Él no era el sacerdote, él era el rey. Primer pecado. Segundo, grave, fue ordenarle al ejército que se abstuviera de comer hasta que él fuera vengado de sus enemigos. Y él dijo, ¿no?, que si alguno comía sería llevado a la muerte. ¿Y qué creen? Su hijo Jonatán, que era muy popular, muy respetado por las tropas, pues no estaba cuando se dijo esto. Y vino y obviamente comió y bueno, ahí fue, ¿cómo se dice?
sus compañeros, el pueblo, se dio cuenta de esto y lo cubrieron, lo cuidaron, impidieron que Jonatán fuese muerto en aquella ocasión. Qué terrible esto, ¿no? Y el tercer pecado, pues, fue su deliberada desobediencia al Señor cuando fue enviado a pelear contra los amalecitas, ¿se acuerdan? Se le ordenó destruir al enemigo y todo el ganado. Sin embargo, Saúl le perdonó la vida al rey y conservó lo mejor del ganado para sí mismo y su ejército. Y luego, cuando se reunió con Samuel, dijo que había acabado con todo. ¿Y qué pasó? No era cierto, sino había perdonado el ganado y al rey. Entonces desobedeció a Dios. Al principio de su reinado, entonces, Saúl cumplió muy bien el propósito divino por el cual había sido designado, pero obviamente derrotó a los filisteos y todo eso. Pero su espíritu de independencia, de orgullo, de soberbia, no le ayudó. Y por lo tanto, fue en decadencia hasta que se le quitó el reino. Así terminó la vida de Saúl. Triste historia, empezó bien, pero terminó mal. Debía iniciarse la búsqueda de un nuevo rey. A pesar del fracaso rotundo de Saúl, nunca se consideró la posibilidad de retorno a la confederación. Los factores que había impulsado el surgimiento de la monarquía aún subsistían. No era un cambio de forma de gobierno lo que hacía falta, sino un nuevo rey. Como respuesta al mandato de Dios, Samuel se dirigió a Belén para buscarlo. Y el relato de la elección de David sigue un esquema bíblico que se reitera. Desechando al hermano mayor, se escoge el menor, ¿se acuerdan? Isaac y no Ismael, Jacob y no Esaú, José y no los 10 anteriores. En vez de ser accidental, esta pauta se destaca como un punto crítico del plan de redención de Dios. Irrumpe en las prácticas corrientes de la época y de la cultura incluso para hacer algo nuevo. Pero estas elecciones no se basan en las leyes de autoridad y herencia, sino se basan en la voluntad y el poder soberano de Dios. Así que cuando Samuel va, les presentan a todos los hermanos de los hijos de Isaí, pero ninguno de ellos es, sino el menor. La unción de David procedió a la pérdida del poder carismático de Saúl. En vez del espíritu de Dios, vino sobre Saúl un espíritu malo, lo cual lo atormentaba, dice el texto bíblico. Y Saúl comenzó a padecer periodos de una profunda depresión y solo se aliviaba con la música. Y fue a raíz de estas extrañas circunstancias en que los caminos de Saúl y de David se cruzaron. El criado de Saúl hace una excelente descripción de los talentos del futuro rey de David. Según la narración, David, un hombre que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, un hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. ¿Qué les parece? David tuvo otra oportunidad para demostrar su servicio a Saúl y revelar su valor y valentía. Primero fue a la casa del rey a tocar y a estar allí, y ahí lo miraron. Pero también tuvo otra oportunidad fue cuando le llevó comida a sus hermanos y estaban en la batalla con Saúl contra los filisteos. Y llegó justo a tiempo para escuchar el reto del gigante Goliat. Y obviamente no había nadie en Israel que le hiciera frente a este reto de este gigante. ¿Pero qué creen? David fue el que le hizo frente a este reto. Obviamente él llevaba solamente alimentos para sus hermanos, llegó al campamento, oyó las blasfemias y las amenazas de Goliat. Entonces se despertó en David el impulso heroico y le dijo a Saúl: tu siervo irá, ¿se acuerdan? Y peleará con este filisteos.
Qué interesante. ¿Y qué creen? Fue un victorioso en esta batalla. Y ustedes saben la historia. ¿Qué condujo al triunfo de David contra Goliat? Bueno, el Espíritu del Señor ya había descendido sobre David. Aunque pareciera que Saúl, el hombre más alto de Israel, fuera el más competente entre los hebreos para pelear con el gigante, no quiso hacerlo, porque cuando el Espíritu lo abandonó, también su valentía disminuyó. Así que David vio el desafío de Goliat no solamente como un reto al ejército de Israel, sino también como un reto a los ejércitos de Dios y a Jehová mismo. Otra cosa que pudiéramos pensar en este triunfo de David es que escogió armas que ya había probado. ¿Se acuerdan? Saúl lo vistió con sus armamentos, David no quiso, solamente con su honda y sus piedras. Y una última razón, que me parece a mí la más importante, es que no confió en su honda, no confió en su fuerza, sino confió en Dios, en la fuerza de Dios, en Jehová de los ejércitos. El triunfo de David de aquel día trajo consigo dos consecuencias. Primero, su estrecha amistad con Jonatán. Y segundo, los celos de Saúl. De nuevo, Saúl se mostraba tal cual era al decidir que iba a destruir a David. Y a pesar de sus esfuerzos para matar a David, era obvio que Dios estaba con David y lo hizo prosperar grandemente. Los capítulos 19 al 26 nos hablan de la persecución sin tregua que organizó Saúl contra David. Aunque la intercesión de Jonatán a favor de David no fue mucho, o mejor dicho, no ayudó mucho, porque Saúl estaba decidido a matar a David. Obviamente Jonatán, un hombre que quiso mucho a David, y fueron excelentes amigos, ¿no? Pero no pudo hacer mucho, ¿no? Su padre Saúl estaba decidido a matar a David. Y David, pues, se va, huye, y fue complicado todo ese tiempo, ¿no? De David huyendo siempre de Saúl. Bien, finalmente David demostró su confianza en el Señor. ¿Saben cuándo? No matando a Saúl. ¿Se acuerdan? David tenía tuvo la oportunidad en todas esas situaciones que Saúl estaba persiguiendo a David. David tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Y la verdad que en este acto David demostró la confianza en el Señor, no matando a Saúl cuando lo tuvo en sus manos. Saúl nunca pudo comprender esto, nunca. Pero David siempre respetó al ungido del Señor. Y eso dijo David, ¿no? Yo nunca, que me libre el Señor de no tocar al ungido del Señor. Qué interesante. Un gran respeto, un gran hombre, fiel a Dios. Y los últimos capítulos de este libro, del libro de Samuel, tenemos los días de Saúl, los últimos, de la persecución contra David, por cierto. Samuel ya había muerto, Saúl ya estaba en las últimas, pero David no se sentía seguro aún. Y en su desesperación, cuando los enemigos filisteos comenzaron a acercarlo, Saúl intentó una vez más pedirle consejo a Samuel, pero él ya había muerto. ¿Te acuerdan? Y es cuando consulta a la adivina de Endor, a una medium de ese tiempo, y va y lo consulta, ¿no? La muerte de Saúl en la batalla, en esa batalla, última batalla, es una tragedia. Termina en tragedia. La tragedia de su vida es que, aunque era el mejor de los hombres, humanamente hablando, para la tarea de ser rey del pueblo, todo su reinado demuestra que Saúl desobedeció a Dios y finalmente tiene consecuencia. Saúl muere. Ahora David va a ser el rey
de Israel. Y en la siguiente unidad vamos a ver cómo se comporta David en su reinado. Pero aquí termina el reinado de Saúl. Y terminamos también esta unidad y nos vemos en la próxima unidad para ver el reinado de David.